más. Bueno, lo que ha pasado por lo menos del lado de Puelmapu en los últimos años, cuando me refiero a Puelmapu me refiero en su sentido más difundido, que es el territorio mapuche al este de la cordillera de los Andes, el que está en la actualidad en la jurisdicción de la República Argentina. Digo, uno de los problemas importantes que hubo en los últimos años fue la cooptación de varias expresiones mapuches por las expresiones políticas partidarias, en particular la que se desempeñó, la que ocupó el gobierno en Argentina entre 2003 y ahora a fines de 2015. Hay muchos mapuches que subordinaron las reivindicaciones autonomistas y de autodeterminación a criterios de política huinca, seducidos por el mensaje del anterior gobierno que planteaba un esquema de crecimiento, para mi manera de ver las cosas, basado en el extractivismo y generar mecanismos de inclusión a la sociedad y al mercado, sin entender que el mapuche es un pueblo, o sea, no es un sector social más, no es un sector equiparable a los desocupados, a los marginados, a los inquilinos, o ni siquiera a la cuestión de género, sino que es un pueblo que sobre el fin del siglo XIX perdió su libertad a manos de la República Argentina y que como tal, inclusive a través de legislación internacional que está en vigencia, tiene derecho a la autodeterminación. En ese sentido no se avanzó nada en la década progresista o en la década ganada, como se dice aquí en la Argentina, a los 3 gobiernos kirchneristas que hubo. Así todo, hubo expresiones mapuches e indígenas en general, no solo mapuches, que revistaron en el kirchnerismo, y eso provocó una profunda división y fragmentación en la lucha mapuche en el Puelmapu, y resta ver qué sucede ahora cuando ha retornado al poder una expresión claramente neoliberal, donde la terminología y el ideario político es otro. Me da la impresión de que uno de los obstáculos importantes en el Puelmapu es asumir esa condición de pueblo, ¿no? Que las organizaciones asuman proyectos de pueblo para exigir la reparación que todo genocidio requiere. Aquí se practicó un genocidio sobre fines del siglo XIX. El Estado argentino está fundado sobre un genocidio. Ese genocidio requiere reparación y avanzar hacia nuevas fórmulas políticas que le permitan al pueblo mapuche recuperar esa autodeterminación. Hay muy pocas organizaciones que plantean lo que estoy diciendo en estos términos. La mayoría en los últimos tiempos se ha limitado como decía recién, a cuestiones sectoriales, a cuestiones de inclusión, a cuestiones que son necesarias, ¿no? De acceso a la vivienda, de acceso a beneficios sociales, de acceso a educación, pero no fueron capaces de elaborar un proyecto político propio que existía antes de esa experiencia que cuento. El discurso mapuche del Puelmapu fue autonomista en los 90, fue autonomista durante buena parte de la década que pasó. Hay organizaciones que siguen hablando de autodeterminación y de autonomía, pero han perdido peso específico dentro del movimiento mapuche en general en los últimos tiempos. Por otro lado, bueno, yo formo parte de una organización donde con la interculturalidad como herramienta se pretende caminar hacia la descolonización, entendida como eso que estoy diciendo, ¿no? La descolonización como proceso con consecuencias políticas, sociales, obviamente ambientales y culturales, que le permita al pueblo mapuche ir recuperando su autodeterminación para definir su propio destino. ¿Y cómo podrían articularse las distintas organizaciones y comunidades a ambos lados de la cordillera? Nosotros estamos emperrados con el colectivo intercultural Mamul Muley y con el espacio de articulación mapuche en recrear la antigua territorialidad que soslayaba a la cordillera de los Andes como frontera actualmente estatal, y solemos generar actividades donde nos preocupamos especialmente de que participen peñis guluches, en particular de la zona Huiliche, porque es la más cercana y con la que más vínculo tenemos. Me refiero a
a las actuales regiones de los ríos y de los lagos del sur de Chile, donde está esta afinidad, ¿no? Hay peñis Guluche que no se plantean esta necesidad como prioridad política, pero para nosotros es necesario desafiar la lógica estatal, desafiar esta representación territorial que hoy en la actualidad nos hace pensar en términos de Chile y la Argentina, porque aquí en estos espacios territoriales la representación territorial que hacían los mapuches antes de la sujeción al Estado era distinta, se extendía del Pacífico hacia el Atlántico, hasta el sur de Mendoza y hasta el río Chubut, y tratamos de recrear esa lógica territorial con los Peñi y las Lamien, que también tienen esta necesidad o han concluido que es necesaria esta búsqueda del lado Guluche. Generalmente lo hacemos a través de eventos puntuales y también de intercambios hasta académicos, si se quiere, más de reflexión intelectual, pero bueno, hay un flujo que es relativamente continuo de idas y venidas desde el Culumapu hacia el Puelmapu y viceversa, donde propiciamos conferencias, conciertos, talleres, charlas con gente que participe de este diario que te acabo de describir.